Lo que dices es verdad. Hay muchísima gente que cree que el principal problema de la vivienda en España es la ocupación, y es normal. O sea, yo venía esta mañana escuchando la SER, que es un medio progresista, y de repente, el tranquiler, para que duermas tranquilo frente a ocupas o frente al inquilino que no te paga. No hay un anuncio en la radio progresista que diga el problema fundamental de la vivienda en España es que la mayor parte de los españoles no pueden pagar el alquiler y viven de alquiler. Con datos, o sea, lo que los politólogos en la facultad pondríamos encima de la mesa, diríamos, el problema fundamental de la vivienda en España es que los alquileres están por las nubes, porque esto se considera un mercado libre y no se interviene en algo que la Constitución define como el derecho de la vivienda, y el problema fundamental de la seguridad en España no es la gente pobre, son los ricos. O sea, lo que estamos viendo en la lista de Epstein o lo que estamos viendo con los problemas del fraude fiscal señala que los grandes ladrones pues no tienen el rostro más oscuro que nosotros, van vestidos con chaqueta y corbata. Y sin embargo, a pesar de que los datos dicen eso, hay mucha gente que dice, no, el problema fundamental es que tú sales a comprar el pan y te van a ocupar la casa, pero oiga señora, que es que eso es un allanamiento de morada, que eso no puede ocurrir. No, que lo he escuchado yo en la radio y he escuchado a este chico tan majo, Dani Esteve, que tú le pagas, va y te saca a los ocupas. Y ahí está Dani Esteve, Ana Rosa, todas las mañanas. Y digamos que también hay gente que dice, no, es que ahora, claro, ahora para tener sexo con una mujer hay que pedir un contrato, porque esto de las feministas, del solo sí es sí, pero ¿qué es esto? Era mucho mejor como antes, y atacan a Julio Iglesias, y Julio Iglesias que es una gran estrella y no sé qué. Claro que hay un proceso de fascistización en nuestra sociedad que implica que hay mucha gente que va estando de acuerdo con el fascismo, que no es una novedad, es que eso ocurrió en Europa varias veces. ¿Cuál es el problema de cómo se responde ahí? Tú decías una cosa muy importante. Decías, claro, Rufián, que viene de los barrios, sabe que efectivamente los barrios tienen problemas con los migrantes. Yo vivo en un pueblo, en Galapagar, que hay una comunidad de origen marroquí enorme. El problema no es con quién vivas y con quién convivas. El problema es si dejas pasar el argumento de la extrema derecha. Hay dos maneras como de enfocar que efectivamente la derecha y la ultraderecha va creciendo, que hay cada vez más gente que piensa eso, que piensa que las feministas han ido demasiado lejos, que piensa que efectivamente el problema de la vivienda son los ocupas, que piensa que efectivamente el problema de la seguridad no son los ricos, sino que son los pobres. Entonces tú puedes ahí hacer dos cosas. Puedes entender que la política es un mercado de demanda y decir, si la gente piensa así, hace falta una izquierda que dé la razón hasta cierto punto a la extrema derecha, una izquierda que diga que sí, que nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo García Albiol en Badalona, porque hay mucha gente de Badalona que lo apoya y hay mucha gente obrera que lo apoya. Entonces es como, vas a ver cómo con la hoz y el martillo yo soy más bestia que los fascistas. Yo creo que eso es un error. Creo que a veces hay que asumir que tus posiciones pueden ser minoritarias en un momento determinado, pero que tú quieres cambiar las cosas y quieres decir, oiga señora, que de verdad que es que su problema no es que le vayan a ocupar la casa cuando baja usted a por el pan. El problema es que usted no puede pagar el alquiler y no puede pagar la hipoteca. Y si usted no puede pagar el alquiler, no le van a echar de casa los ocupas, le van a echar de casa los antidisturbios, porque le van a desahuciar a usted y porque están haciendo una ley a favor del rentista y a favor de su casero, o le va a echar el banco a usted de su casa. Entonces creo que estamos en ese momento en el que hay una parte de la izquierda que dice, pues reconozcamos que la ultraderecha pues al final ha convencido a la gente y nos tenemos que adaptar, y quien entiende que a veces desde posiciones enormemente incómodas y sabiendo que eres minoría hay que salir a la calle. De nuevo, y acabo con esto, el feminismo es el mejor ejemplo. Cuando ocurre el famoso beso a Jenny Hermoso, beso no consentido, al principio en todos los medios de comunicación no ha sido para tanto, era un piquito, no sé qué, eran como 4 gatos los que estaban diciendo en las redes sociales, esto es una vergüenza, y esto lo vivimos todos, o sea, es como, no entró nadie a esto, hasta que después de que unos cuantos valientes dicen, esto es una puñetera vergüenza, hay cientos de miles de mujeres en este país que dicen, es una puñetera vergüenza. Yo creo que hacer política a veces es atreverse a decir cosas que en el momento en el que las dices eres minoritario, y no buscar permanentemente el aplauso de la mayoría. Sí, pero fíjate, el tema del feminismo que cogió efectivamente esa ola, a mí me preocupa porque está bajando. Ahora estamos viendo incluso situaciones de acoso dentro de la política y se están dejando con actitudes permisivas, casi diríamos que pasar. Pero bueno. Claro, pero todo eso lo que ha hecho es, no sé, os pregunto, si ha parado un poco una disensión interna que al final siempre estaba ahí debajo. O no, es una mirada, los tiempos han cambiado mucho, claro, estamos hablando de hace 40 y tantos años. O sea, yo creo que una cosa es
el aparato del PSOE y la cultura política del PSOE, y otra el vínculo de la militancia del PSOE con su líder, que son cosas diferentes. Cuando se produjo el congreso en el que, contra muchos pronósticos, Pedro Sánchez gana a Susana Díaz, recuerdo que hubo un dirigente del PSOE, y lo puedo contar, ya han pasado muchos años, Eduardo Madina, y me escribe un mensaje, me dice: el Congreso lo habéis ganado vosotros, hijos de puta. Y eso te lo dice cariñosamente. Claro, claro. Ya. Entonces, muy cariñoso todo. Sí, entonces, ¿qué es lo que estaba queriendo decir? ¿Se puede decir eso cariñosamente? Sí, o sea, como era un hijo de puta en clave afectuosa, que en España eso puede existir. Pues, claro. Entonces, lo que estaba diciendo ahí es: precisamente porque os volvisteis loco con esto de las primarias, habéis obligado a que mi partido haga primarias, y lo que ha ocurrido es que la nomenclatura del partido, que es una maquinaria preparada para ganar congresos, no puede ganar un congreso que no es de delegados, sino que está dejando a la gente votar. Y la gente que vota, y gente que está en su casa, que ve las redes sociales, que ve televisión, empieza a adquirir un vínculo con el liderazgo que, digamos, eso puede ser contradictorio con respecto a las dinámicas de la nomenclatura, incluso para el propio Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nunca representó una ala de izquierdas en su partido, todo lo contrario. Era una de las figuras de Pepe Blanco, con un perfil como pragmático, ¿sabes? Como para nada era alguien que pudiera encarnar algo diferente, pero vivió un momento histórico en el que creo que fue capaz de olfatear una oportunidad política en un espacio muy concreto. La pregunta es: ¿qué pasará cuando no esté Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez deja de estar? Si Pedro Sánchez deja de estar, yo creo que habrá primero una pelea por ver quién lidera. Yo creo que el que puede ahora mismo tener ese vínculo libidinal con las bases es Óscar Puente, pues básicamente porque ha entendido la política de estos tiempos, que consiste en darte de hostias en las redes sociales, y probablemente la militancia diría Óscar Puente. Pero ahí habría muchos sectores del propio partido que tiene vínculos enormes con el poder. O sea, el PSOE es un partido que tiene a su gente en los consejos de administración, en la que sus jefes ideológicamente están muy a la derecha de lo que pueden decir en las campañas electorales, que además, con el apoyo de la Casa Real, que yo creo que ahí va a jugar, y de determinados sectores empresariales, si hay una suma que permite un gobierno del PP y Vox, va a decir: librémonos de Vox, haciendo que el PSOE se convierta en un partido de Estado y dé la investidura a Feijóo para que tengamos a la extrema derecha fuera del Consejo de Ministros, y que haya un tipo de gobernabilidad que no nos lleve a eso. Yo creo que eso va a ocurrir. Me parece que, aunque no esté en manos de Pedro Sánchez, el PSOE no hará eso porque se suicidaría electoralmente, lo mismo que se suicidaría el Partido Popular. Si el Partido Popular le dan los números para gobernar con Vox y deja a Vox fuera, yo creo que Abascal estaría comodísimo, le retira el apoyo en todos los gobiernos autonómicos y se prepara para 2030 y para lo que venga, porque entienden que el espíritu de los tiempos les empuja. Pero creo que que lo que representa Pedro Sánchez de alguna manera es como lo último que queda del ciclo que abrió Podemos. O sea, como de un planteamiento que era no, en este país tiene que haber una dirección de Estado que se apoye en fuerzas políticas de izquierdas, que se apoye en fuerzas políticas que representan la plurinacionalidad. Entonces, lo que queda de eso ya es como en una situación de muchísima más debilidad, es el resultado político de una cosa que en su momento dijimos nosotros. Creo que eso es lo que también explica el odio de la derecha. O sea, es como la derecha en este país podía ser muy dura con el PSOE, pero llamarle partido bolivariano y, digamos, los epítetos que le dedican, yo creo que responde a que sintieron durante mucho tiempo el miedo a un cambio del sistema político que el PSOE nunca quiso llevar a cabo, que trató siempre de contemporizar, que pactó con el Partido Popular la reforma de la composición del Consejo General del Poder Judicial, y que precisamente, a mi entender, porque el PSOE no se atrevió a dar los pasos que hay que dar, pues hoy están los bárbaros en las puertas de Moncloa. Lo que quiero decir de toda la vida de Dios ha sido así. Lo que quiero decir simplemente es que como él es un animal político, se va a adaptar en cada momento a lo que tenga que adaptarse, y si tiene que cambiarse otra vez y tener una cara diferente a la que tiene ahora, lo hará. ¿Por qué? Pues porque no le significa para él no es problemático eso, lo puede hacer perfectamente. Pablo es quien mejor le conoce. Nadie le conoce, ni la gente más cercana. Gloria. Yo creo que en política casi todo el mundo hace lo que puede hacer dentro de un elenco muy estrecho de posibilidades. Yo creo que el problema nuestro problema con Pedro Sánchez es que nunca quiso hacer
en el tiempo en el que había que hacerlo lo que nosotros señalábamos que había que hacer. Y cuando nos empezaron a dar la razón, empezaba a ser como muy tarde. O sea, yo creo que hay muchas cosas que nosotros dijimos en un momento determinado y que en ese momento, digamos, se cerraba la puerta y que según ha pasado el tiempo, pues se ha ido confirmando que quizá tuviéramos razón. Incluso pues las cosas que hemos dicho sobre la OTAN y sobre Estados Unidos, pues ya cada vez es más difícil encontrarte a alguien, digamos, del mundo ideológico PSOE que defienda que la OTAN tiene sentido para España, que tiene sentido tener a 8.000 soldados de Donald Trump en nuestro territorio. Hay muchas cosas que señalamos y que revelan un Pedro Sánchez que se ha visto en un lugar que no es el que le hubiera gustado. Yo creo que a Pedro Sánchez le hubiera gustado ser un dirigente más en la tradición de su partido. Lo que pasa es que el tiempo histórico era muy diferente. Lo de Felipe González es otra cosa. O sea, yo creo que Felipe González a día de hoy es una figura política de derechas en su manera de pensar. O sea, las cosas que dice Felipe González, con quién las dice, el contexto en el que las dice, cuáles han sido sus posiciones en los últimos años, le colocan como una figura ideológicamente situada a la derecha. Yo creo que cualquiera que escuche a Felipe González y alguna gente de esa época, a Leguina y demás, es como si esta gente votara en conciencia, votarían claramente a la derecha. Claro, lo que pasa es que Pedro Sánchez, pues junto con Francisco Franco, es la gran personalidad política del siglo XX en España. O sea, es una persona cuyo estilo personal definió nuestro sistema político. ¿Quieres decir Felipe González? Has dicho Pedro Sánchez. Yo estaba esperando que terminara la frase. Sí, es como lo que significa España desde el año 82 hasta bien entrado los 90, que es un periodo de modernización que define en buena medida nuestro sistema político. Eso lo define Felipe González, que es alguien además con una personalidad particular, que a mí no me gusta políticamente lo que representa Felipe González, pero entiendo la dimensión gigantesca en términos políticos del personaje. Entonces, claro, lo que queda ahora, que es un señor ya muy viejito, muy mayor, que dice muchas cosas de derechas, pues claro, contrasta el Felipe González, que ahora dice cosas de derechas, con la figura histórica y lo que significó para España. Por eso se hace caso a Felipe González, no porque lo que Felipe González diga tenga un valor político extraordinario, que a mi juicio no lo tiene. Tiene valor quien lo dice, que es Felipe González, que fue presidente de este país en años cruciales, pero lo que dice Felipe González, pues en fin.